Estoy grabando ya. Miren, nosotros habíamos quedado en las formas como se decretaban las actuaciones judiciales y vimos con audiencia que era cuando el tribunal proveía traslado y la tramitación era incidental. Incidental significa que se presenta el escrito, el tribunal provee traslado y se dan 3 días para responder, y ahí el tribunal va a resolver si se recibe el incidente a prueba, que puede ser 8 días, o si estima que no es necesario, se dicta sentencia de inmediato, y una vez que dicte la sentencia, el tribunal va a determinar si se cumple, o mejor dicho, si se accede o no a la solicitud de la diligencia puntual. Y en ese caso, si se acoge, desde el momento en que se notifique esa resolución, se puede cumplir, incluso habiendo recursos pendientes, por ejemplo, la apelación, porque esa apelación para ese tipo de resoluciones no suspende el procedimiento. Pero ahora vamos a encontrar una segunda forma de decretar las actuaciones judiciales. Me van preguntando si tienen dudas, que es con citación. Cuando hablamos con citación, si uno ve un expediente, una carpeta electrónica, lo que va a encontrar va a ser un como se pide, coma, con citación. Si se fijan, hay una diferencia con el traslado que se da cuando el tribunal decreta con audiencia. Audiencia, el tribunal resuelve el traslado. Y acá el tribunal, frente a una solicitud, provee como se pide con citación. ¿Qué diferencia inmediatamente ustedes pueden encontrar entre esta forma y la anterior? ¿Qué me puede comentar un poco? ¿Hay alguna diferencia? ¿O todavía no sabe? Porque no sabiste la materia. Bueno, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia con el caso anterior, que acá el tribunal inmediatamente se pronuncia a favor de la solicitud. Es decir, el tribunal provee como se pide. Es decir, si yo pido una diligencia y el tribunal resuelve de esta forma, inmediatamente acoge la solicitud y provee como se pide, pero condicionada a un plazo que es de 3 días desde la notificación de esta resolución. Y en ese plazo, la contraparte tiene 3 días para oponerse, para señalar lo que estime pertinente. Y en ese caso, se suspende la diligencia hasta que se resuelva el incidente. Para que se entienda, en este caso, no hay una tramitación incidental como en el caso anterior, pero sí se puede generar un incidente en la medida que la parte contraria se oponga dentro del plazo de 3 días. Si se opone en el plazo de 3 días, la oposición va a generar un incidente y por lo tanto, frente a la oposición, el tribunal debiera proveer traslado. Y ahí tendría que resolverse el incidente. Tendría que fallar. Pero si pasan los 3 días y no hubo oposición, significa que al cuarto día debiera poderse cumplir la resolución. Y no tendría que dictar ninguna resolución nueva, porque ya está decretado el cómo se pide. ¿Se fijan que hay una diferencia? ¿Se entendió o no se entendió? Porque como lo expliqué súper bien. El tema es que se entienden lo que estoy diciendo, porque si ustedes siguen solamente esta lámina, no dice nada acerca de qué pasa si no se opone. Tampoco dice claramente cuándo se puede cumplir esta actuación solicitada.
Pero eso lo acabo de comentar, po. Por eso, si alguien no lo entiende, me tiene que preguntar, que es lo más fácil para ustedes, po. Profe, ¿podría explicarlo de nuevo? Pero, pero es que lo que pasa, voy a explicar todas las veces que sea necesario, pero primero, para que entiendan esta, tienen que entender la anterior, po, porque no pueden aprender este si no tienen claro, por ejemplo, qué es lo que es la tramitación incidental. A ver, ¿usted entiende lo que es la tramitación incidental en base a lo que yo he dicho en clase? Yo le pregunto. No me recuerdo mucho, profe, la ¿Hay verdad. alguien que esté en este curso que tenga una noción general de qué es lo que es una tramitación incidental? Que es lo que acabamos de ver, pues eso fue lo último que vimos. ¿En qué consiste cuando el tribunal, cuando yo pido una solicitud, un escrito y el tribunal decreta traslado? Ahí se está generando el incidente. ¿Qué me puede explicar es un poco cómo sería la tramitación incidental? ¿Cuándo se genera el incidente? ¿Cuándo se genera el incidente? O la tramitación incidental, que es lo mismo. Cuando la contraparte se opone. No, pero hablemos del incidente. Eso está bien porque me está diciendo de esto, de concitación. Pero el incidente normal, olvidémonos de este caso de concitación. ¿Cuándo se genera la tramitación incidental? ¿En qué momento? Solicitud de parte. Ya, pero ¿cuándo? Porque si yo, claro, y ¿cuándo nosotros nos damos cuenta que estamos frente a un incidente? Si usted está viendo un expediente po, y quiere darse cuenta si esto es un incidente o tiene tramitación incidental o no. En palabras coloquiales, yo diría que cuando hay algún error en el escrito, podría ser. No, no, no. Sí, estamos viendo, imagínese que usted tuviera un expediente y lo está mirando. Y usted quiere darse cuenta, como parte en el juicio, de que se generó un incidente y usted tiene que cumplir con la tramitación que corresponde, de acuerdo a la ley. ¿Qué es lo que tendría que ver usted en el expediente para decir, oh, hay un incidente? O se generó un incidente. Que se pida traslado. ¿Y quién, cómo se pide traslado? ¿O uno pide traslado o el tribunal resuelve traslado? Lo decreta. Ya. El Frente a la tribunal se pronuncia frente a una cuestión accesoria que ocurra en el juicio, que no Sí, tiene que ver con la demanda principal. claro, pero usted Resolución entonces, judicial. usted se daría cuenta de que se generó el incidente en la medida que vea una resolución que diga traslado, ¿no es cierto? Es eso, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Ahora yo le pregunto a usted que me dijo súper bien. Entonces, eso va a ser una resolución, pues, eso, proveyendo la solicitud de medida precautoria traslado. Ahí está, traslado. ¿Y qué significa ese traslado? Si la solicitud la presentó la parte demandante y usted la parte demandada, ¿qué significa? Que inmediatamente usted tiene que reaccionar cuando revisa el expediente y encuentra ese traslado que dice ahí. Que tengo 3 días para contestarle. Para ponerse, ¿cierto? 3 días. Oponerse frente a lo que... Y si se opone, ¿qué es lo que va a hacer el tribunal después? El tribunal tiene que resolver, ¿o no? El incidente, ¿no es cierto? Lo tiene que resolver, po. Tiene que resolver la solicitud que se planteó. Y para eso va a abrir un término probatorio de 8 días o en algunos casos el tribunal no abre el término probatorio y resuelve inmediatamente. ¿Y cómo va a resolver? Se acoge la solicitud, se rechaza la solicitud. ¿Está claro eso es lo que es la tramitación incidental? Sí, profesor. Ya. Entonces ahora estamos en una segunda forma de decretar la actuación judicial. Acá, cuando se presenta el escrito y el tribunal, vamos a estar en presencia de esta forma de decretar que se denomina
con citación, cuando ustedes ven en el expediente eso que está en azulito acá, como se pide, con citación. Eso es lo que ustedes van a ver. Y lo que tienen que saber qué significa esto que el tribunal te provea frente a tu solicitud, cómo se pide con citación, sobre todo para la contraparte. Si se fijan, cuando se resuelve esto, cómo se pide con citación, no se genera ningún incidente. Nada. ¿Qué hace el tribunal? Inmediatamente, a diferencia del traslado en los incidentes, en la audiencia, en la forma de tratar con audiencia, que es el caso anterior que estamos viendo, a diferencia del anterior, el tribunal inmediatamente acoge la solicitud que tú presentaste. En cambio, en el traslado no hay ninguna resolución que acoja algo, porque solamente dio traslado, es decir, necesitamos escuchar la contraparte. Pero en esta forma, acá el tribunal acoge de inmediato, pero le agrega el concitación, que significa que te da un plazo a la contraparte de 3 días para oponerse. Mientras no pasen los 3 días, no hay nada que cumplir, porque está condicionado a que pasen los 3 días para ver cuál es la actitud de la contraparte. Ahora, la contraparte tiene 2 posibilidades dentro de este plazo de citación, que son 3 días. Se puede oponer al día 1, al día 2, al día 3. Veamos el caso que no se oponga. Yo les pregunto, si el plazo de los 3 días precluye, vence, ¿se necesita que el tribunal dicte una resolución accediendo a lo que pidió la contraparte? Yo creo que en este caso no, porque se pronuncia directamente, siendo algo diferenciador Claro, cuando es con no es, audiencia. claro, Igual pienso lo mismo, porque ya se pronunció a favor de la solicitud, entonces si el plazo precluye, no debería por qué hacerlo nuevamente. claro, porque ya el tribunal resolvió la solicitud. Por lo tanto, ¿en qué día puntual ya podría cumplirse esa diligencia que fue decretada? En el cuarto día. En el 4.º día, perfecto, ya. Pero pongámonos en la situación que la contraparte, imaginemos que la contraparte es el demandado, para que sea más fácil hacer la simulación. Demandante presenta la solicitud y el demandado, dentro del plazo de 3 días, es decir, al día 1, al día 2, al día 3, dentro del plazo, se opone. Cuando presente el escrito, escúchenme, para que después lo expliquen, cuando presente el escrito de oposición, en otras palabras, el escrito va a decir, se opone, me opongo, con esa presentación del escrito, inmediatamente ahí se genera el incidente. Por lo tanto, frente a mi escrito en que me opongo, el tribunal siempre, frente a cualquier escrito, dicta una resolución. Pero yo ya les digo, cuando yo me opongo, se genera un incidente ahí, en ese momento. Por lo tanto, frente a mi escrito de oposición, ¿cuál sería el contenido de la resolución judicial del tribunal? Que se provea traslado. Que se provea traslado. ¿Qué va a decir el tribunal? Traslado. Y ahí se generó el incidente y de nuevamente, como se generó un incidente, tendremos que ver. Se tendrá que escuchar a la contraparte, que en este caso va a ser el demandante, 3 días, porque ya se generó el incidente. Venció el plazo de 3 días, el tribunal tendrá que resolver si se falla la oposición o si se rechaza. Y si se generó el incidente, van a haber 2 opciones. Se acoge o se rechaza no la solicitud de diligencia, eso ya está pronunciado, sino que se va a pronunciar sobre la oposición. Si se acoge o si se rechaza. Si se
acoge la oposición, significa que se cae abajo esa primera resolución de que accedía a la solicitud. Si rechazan la oposición, va a significar que se va a poder cumplir la resolución del cómo se pide originalmente. Y todas las resoluciones se pueden cumplir en la medida que estén notificadas. Ahora, si alguien se estudia esto tal como está acá, la verdad que no va a ser capaz de poder contestar bien en base a lo que yo les estoy comentando. Si lo estudian, lo leen y entienden, van a poder contestar. Por eso ahora, yo les pregunto a alguien que veo que ahí me quieren comentar algo, estoy viendo si me están escribiendo en el chat. Si alguien me puede explicar cuál es la tramitación con citación y cuáles son las dos situaciones que se pueden generar dependiendo la actitud de la contraparte. Eso es una pregunta. Y la segunda pregunta va a ser, bueno, ¿y cuándo se va a poder cumplir esta resolución? Cuando el tribunal provee con citación. A ver, está ahí el PowerPoint, está abierto. Pero no está toda la respuesta ahí. Pero si captaron lo que yo dije, debería ser fácil. Imagínense, estamos en la prueba y está el PowerPoint, ahí lo están mirando. ¿Quién me puede contestar? No sé si hago la pregunta o no. ¿Quién se tira ahí en los leones? En el fondo le estoy preguntando cuál es la tramitación, cuál es la situación que se puede generar dependiendo de la actitud de la contraparte y cuándo se podría cumplir la resolución. Eso es. A ver, díganme. Ya. ¿Con quién A ver, hablo? Madeley Quirós. Ya. Ya, cuando estamos frente a un cómo se pide con citación, el tribunal se va a pronunciar de forma inmediata a favor de la solicitud. Ya va a transcurrir un plazo de 3 días y si nadie se opone, es decir, si no se genera un incidente, la resolución se va a poder cumplir a partir del 4.º día. Ya después tenemos dos opciones, que la parte se oponga y que la parte no se oponga. Si la parte no se opone, la solicitud ya está resuelta porque el tribunal ya se pronunció a favor de esta. En cambio, si el tribunal, o sea, si la otra parte se opone, va a ocurrir un incidente. Se va a generar un Por lo incidente. cual, se va a generar un incidente, por lo cual el tribunal va a proveer traslado. A través de este traslado, ¿cierto? Se va a notificar a la otra parte y aquí hay que resolver si Pero antes de eso, esta... se le notifica el traslado, ¿no es cierto? ¿A claro, quién? claro, se notifica. Imaginemos que el que hizo la solicitud fue el demandante y el que se opuso al demandado. Cuando se dicta la resolución traslado, Ujú. el Ya, demandante, el demandado se opone, ¿sí? el tribunal tiene que resolver si se acoge o se rechaza esta oposición. Pero antes, no, a ver, cuando se opone, se genera el incidente. El tribunal ¿Sí? provee traslado. ¿El traslado para quién es? Para la otra parte, Para quien solicitó la diligencia, ¿cierto? claro, Y en este caso sería el demandante. el demandante. ¿Y ese traslado qué significa? Que se notifica que... No, ¿qué significa? Significa. ¿Qué significa ese traslado al demandante? que ocurrió un incidente. ¿Y qué significa eso para el demandante? ¿Qué nace con la notificación Que del traslado? la oposición, ¿Y tiene plazo? sí, son 3 días. 3 días. Puede oponerse, ¿no es cierto? O Claro, puede no es hacer que nada. Va a depender de su actitud. Y pasado el tercer día, ¿qué es lo que debiera venir a continuación? que se cumpla la resolución. Pero y si hubo una oposición, se da traslado al demandante para que conteste y el demandante se opone, ¿se ha resuelto todavía la oposición del demandado?
Es que por eso tiene que resolverse si se acoge o se rechaza la oposición del demandado. Claro, Porque si se acepta la oposición del demandado, no da lugar el cómo se pide. queda sin En cambio, efecto, si se ¿cierto? queda sin efecto. En cambio, si se acepta la oposición, se cumple la resolución del cómo se pide. ¿Y Si se cuándo se acepta- va a cumplir? Una vez que se notifique. Pero si se rechaza la posición del demandado, Ah, claro, perdón, sí. Primero dije si se acepta y ¿sí? después si se Después, rechaza. y si se rechaza, ¿cuándo se va a poder cumplir? Una vez que se notifique. Claro, y lo que se cumple, ¿qué es lo que es finalmente? El cómo se pide. El con cómo se citación. pide. Bueno, ahí lo explicó bien, y a mí me quedó claro. Lo importante es que al resto de los estudiantes les quede claro. Obviamente yo hice alguna intervención ahí para que fuera completa la respuesta, porque esa sería la respuesta que yo exigiría. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo quiero que sepan, acuérdense. Determinar la tramitación y precisar a partir del cual puede practicarse la actuación solicitada. Y lo último que usted me dijo era esto, ¿se fija? Y lo primero que me dijo de la tramitación de la concitación era esto. Si se opone el demandado, también es esto. ¿Qué provee el tribunal? Traslado, es esto. ¿Qué plazo tiene el traslado? 3 días, es esto. Después que viene, resuelve el tribunal, estamos acá. Bueno, y ahí, por eso se pueden presentar varias circunstancias. Sí, es que es como una cadena, por eso me confundía un poco. Es como, después eso lo van a encontrar, pero sí, se va generando ahí, po. Lo importante es saber que en este caso, en la concitación, no se genera incidente al principio y solo se genera en la medida que se oponga la contraparte. Y ahí se genera, de momento en que se opone, fíjense, de momento en que se oponga a esto, ya prácticamente volvemos a esto, al traslado y todo lo que conlleva esto. Claro, la diferencia es que cuando estamos frente al traslado, aquí no hubo ni una resolución que decretó la diligencia, en cambio acá sí. Y finalmente se va a llegar a cumplir esto y no se necesita una nueva resolución. Eso es interesante. Ahí está como ejemplo cómo se pide concitación. Lo que está acá, la verdad que no lo estudien porque esto es una resolución que saqué yo, pero aquí va a generar más confusión. Quédense con el que se pide como citación. Esto es lo interesante para que la puedan analizar. Esa es la segunda forma de decretar las actuaciones judiciales, y después encontramos una tercera. Vayan leyendo, vayan comprendiendo, porque tienen el PowerPoint acá, es esto, pueden leerlo tranquilamente, traten de procesarlo, y si no lo entienden, para eso estamos. Esta tercera forma de decretar las actuaciones judiciales, esto ¿sabe por qué lo estudiamos? Porque ustedes van a abrir un expediente y van a estar tramitando una causa y les va a aparecer esta forma de resolución, porque ustedes tienen que saber qué consiste. Con conocimiento es la tercera forma. Aquí, ¿cómo provee el tribunal? Si se fijan, es distinto al caso anterior. Aquí derechamente el tribunal provee cómo se pide, u otra forma que podría ser cómo se pide con conocimiento, pero generalmente el tribunal provee cómo se pide frente a una solicitud. Y aquí la diferencia, que aquí no hay plazo de 3 días como en el plazo de la citación. Aquí el tribunal se pronuncia inmediatamente, igual que el caso anterior, pero no te da un plazo a la contraparte. Por lo tanto, lo único que se necesita es notificar la resolución. Tienen que tener claro ustedes que frente a cualquier resolución judicial,
el 99,9% de las resoluciones judiciales, para que produzcan su efecto, tienen que estar notificadas. ¿Cómo se notifica? Eso es materia de lo que viene como en un mes más de clase. Pero tienen que estar notificadas. Por lo tanto, aquí nuevamente surge la pregunta, bueno, ¿cuál es la tramitación y cuándo se puede cumplir? Lo más fácil, ¿cuándo se puede cumplir? Desde que se notifique. ¿Cuál es la tramitación? La verdad es que no hay tramitación, po. Inmediatamente el tribunal se pronuncia y no se da traslado, no se da un plazo, no se da nada. Inmediatamente el tribunal se pronuncia. Ya. Un paréntesis, ¿esa resolución produce sus efectos de manera inmediata o necesita algún otro requisito? Notificarse. ¿Por qué? Ustedes todavía no han visto notificación, pero sí, como un adelanto, yo les puedo decir que la notificación, todas las resoluciones se notifican para que produzcan su efecto. Si uno va al artículo 38 del CPC, ahí está esa regla, que habla, ahí es un artículo que empieza a hablar de las notificaciones. Miren, acá, estamos en disposiciones comunes a todo procedimiento. Me aparece tiempo restante de la reunión 6 minutos. Si se me apaga esta cuestión, yo me voy a volver a conectar y les mando el mail, ¿ya? Espero que no. Fíjense lo que dice el artículo 38. Aquí comienza hablando este título de solo las notificaciones, pero miren lo importante que dice el primer artículo de las notificaciones. Dice, las resoluciones judiciales solo producen efecto en virtud de notificación hecha con arreglo a la ley, salvo los casos expresamente exceptuados por ella. Es decir, todas las resoluciones deben notificarse, salvo algunos casos muy puntuales. Y las notificaciones son variadas, hay muchas, ¿ok? Por lo tanto, nos podríamos encontrar con la sorpresa de que esta resolución, esta, por ejemplo, déjenme buscar alguna. Esa, por ejemplo, esta, no sé si alcanzan a ver, dice cómo se pide. ¿Se fijan? Aquí no hay con conocimiento, cómo se pide. Por ejemplo, esta es una diligencia que se hizo, que la parte demandante pidió que se oficie a Carabineros de Chile para que otorgue fuerza pública. Por ejemplo, seguramente es un embargo, y el demandado se opuso al embargo, y tenemos que ir con Carabineros. ¿Y qué pedimos nosotros? Que se oficie a Carabineros, primero que otorgue la fuerza pública al tribunal, y que a su vez se oficie a Carabineros de Chile. Y el tribunal proveyó cómo se pide. ¿Se fijan? Este es otro ejemplo. Ofíciese al efecto. ¿Cómo se pide? Esta resolución se puede cumplir en la medida que se notifique. Después van a ver ustedes que hay varios tipos de notificación, pero la más común es la que se notifica por el estado diario. Es la que se notifica el mismo día que se dicta la resolución. ¿Se fija aquí? Se notifica por estado diario. Por lo tanto, al otro día, es decir, si esta resolución fue el 5 de febrero, al día siguiente ya estamos en condiciones de cumplir esta resolución. Pero podría ser que esta resolución, el tribunal ordene notificarla por otro medio, y por lo tanto ya no podría cumplirse al día siguiente, porque tendría que pasar un plazo desde que el receptor vaya al domicilio a notificar. Va a depender el tipo de resolución para el caso concreto. Ya, eso fue un paréntesis. Eso, yo creo que esta es la más fácil de entender, ¿o no? Sí, Ya, la más simple. la más fácil. Y después pasamos a la... ¿Se acuerdan que aquí vimos el artículo 38? Dice, las resoluciones judiciales solo producen efecto en virtud de notificación. Ya. Pero dice, salvo los casos expresamente exceptuados por ella. ¿Qué significa? Que hay algunos tipos
de resoluciones que incluso se pueden llevar a efecto de inmediato sin esperar plazos ni tampoco notificaciones. Es muy excepcional. Es muy excepcional. ¿Qué significa? Que el tribunal puede resolver de plano, y va a depender la diligencia o la resolución del caso puntual. Pero si uno toma el código de procedimiento acá, civil, y uno pone de plano, es eso, forma de resolver el tribunal. Vamos a ver plano mejor. Pero no quiero detenerme ahí porque acá, fíjense, todo incidente que no tenga conexión alguna con el asunto que en materia de juicio podrá ser rechazado de plano, o sea, ni siquiera hay que notificar a ninguna de las partes. Presenta el incidente y el tribunal dice, ese incidente la verdad que no tiene ninguna conexión con lo que se está discutiendo, no al lugar, de plano. Dice, de plano, no al lugar, listo. No hay que notificar. Y así sucesivamente pueden encontrar casos de resolución de plano. Es que no quiero detenerme ahí, pero se fijan, van a encontrar algunas resoluciones de plano. Es que son materias que ustedes no han visto. Pero ese es como el ejemplo. Los incidentes que tú no puedes resolver de plano, o sea, sin escuchar la contraparte. Esa es parte de la primera materia de las actuaciones judiciales, y ahí terminamos. Y pasamos a las resoluciones judiciales, que esto que estamos viendo son resoluciones judiciales. Parece que se me va a cortar esta cuestión, porque me queda menos de un minuto. Ojalá que no. Si no, copio el link y se lo vuelvo a enviar al correo. Sí, Veo que- profesor, se va a cortar, se cierra. ¿Y por qué será? Bueno, Es por su cuenta Reuna. Lo más probable es que olvidó ingresar con ella al Zoom y por eso se le pone el límite de ya, tiempo. pero no, nunca ha pasado, ¿no? Quizá entré por otra parte, quizá entré por el link del mail y no por el de la aplicación o de la página, quizás puede ser eso. Ya, si se corta, los vuelvo a invitar con el mismo link, lo voy a ir haciendo. Bueno, esa es la materia, no sé si tienen alguna duda sobre eso, antes que se corte.